Amigos y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que aman al Señor con amor inalterable. En esta ocasión quisiera conversar con nuestros oyentes sobre algo muy personal e individual de cada uno de nosotros, y es sobre el conocimiento que debemos tener de nosotros mismos y qué es lo que recomienda la Biblia. A veces creemos que nos conocemos, a veces pensamos que nos conocemos, a veces nos engañamos al creer que nos conocemos. Así que creo que la Biblia tiene muchas cosas que decirnos, y la Biblia nos habla claro acerca de qué es lo que hay que debe hacer y cuán importante es que nosotros nos conozcamos. Quiero compartir una parte de un artículo del libro Conocimiento Espiritual, comentarlo en voz alta con ustedes, de el señor Watchman Nee. Y este artículo habla acerca del conocimiento propio y hemos descubierto que a veces estamos tan lejos de conocernos, o a veces nos falta tanta sinceridad, a veces pasan tantas cosas y pudieran pasar otras cosas mejores si nosotros nos conociéramos mejor. Amigos y hermanos, jamás ha habido creyente en Jesucristo, y la mayoría de la gente dice creer en Jesucristo. Jamás ha habido creyente alguno que haya hecho ningún progreso en su vida espiritual sin conocerse a sí mismo. El cristiano no podrá progresar espiritualmente más allá de lo que conozca. Conforme a la Biblia, a la luz, y no tan solo al conocimiento que reciba, así habrá de ser su vida. Nadie puede avanzar más allá de la luz que Dios le haya dado. La ignorancia es perjudicial. La ignorancia muchas veces nos estanca. La ignorancia a veces, o casi siempre, nos tuerce el camino y nos equivocamos. La persona que ni se da cuenta de sus faltas, ni conoce su verdadera condición, nunca irá en busca de nuevas facetas, ni hará esfuerzos por avanzar, ni tendrá metas. Una de las partes esenciales de la vida espiritual del creyente es juzgarse a sí mismo, teniendo en cuenta que su carne, sus sentimientos humanos, materiales, es inútil y que no es fiable, porque solamente entonces podremos confiar en Dios andando en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos, y no en la carne. Se puede decir que sin este juzgarse a sí mismo, la vida espiritual es prácticamente imposible, o el desarrollo espiritual es prácticamente imposible. Si no nos conocemos, ¿cómo podremos juzgarnos a nosotros mismos y recibir bendiciones espirituales? Al no percibir, al no entender la corrupción de la carne como a Dios le gustaría que la veamos, nos hacemos totalmente incapaces de vivir una vida pura desde el punto de vista de Dios. Debido a la falta de conocimiento propio, nos iremos llenando de manera inconsciente, óigalo bien, pero nos iremos llenando de autoconfianza y dejaremos así de comprender lo que el Señor ha dicho: separados de mí, nada podéis hacer. San Juan 15:15. Aun cuando el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos en nuestra debilidad, dejamos de buscar su ayuda, puesto que no vemos la necesidad, no entendemos nuestra debilidad, por lo tanto no acudimos al recurso que Dios nos ha provisto. Entonces, como consecuencia, permaneceremos en nuestra debilidad.
Y eso yo creo que ya explica por qué hay tantos creyentes carnales, tantos creyentes débiles. La ignorancia espiritual le impide percibir su estado desastroso desde el punto de vista espiritual. Es más, vamos un poquito más lejos, le impide comprender su corrupción, le impide entender su real estatus espiritual. Entonces, como no entienden cuál es su posición, no hay temor por ignorancia no se busca a Dios, por ignorancia no se ora a Dios pidiendo fortaleza porque yo entiendo que estoy bien, o mejor dicho, no entiendo que estoy mal. Qué profunda y qué gloriosa es la palabra de Dios. Entonces, además, amigo y hermano oyente, al no conocernos a nosotros mismos, ¿qué sigue pasando? Nos volvemos tan engreídos que nos creemos ser superiores a los demás, con el resultado de que nos llenamos de orgullo. Entonces abandonamos esa posición humilde, esa posición de solicitud delante de Dios y nos autoabastecemos, creemos nosotros. Debido a la falta de conocimiento, también tendremos, por consecuencia, muchas deficiencias en nuestra vida diaria, deberes que quedarán incumplidos. Nos pondremos a hacer con la gente algunos tratos incorrectos. Surgirá ausencia de amor en nuestras relaciones y habrá frecuentes manifestaciones de impulsividad, ansiedad y de enemistad. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo por ignorancia. Por consiguiente, puede entrar en nosotros la idea de estar satisfechos con nosotros mismos, pudiendo dar por resultado un deterioro ulterior. El conocimiento, o mejor dicho, nosotros podemos entender que es imposible hacer un estimado de la cuantía de las bendiciones espirituales que nos estamos perdiendo por no tener una plena comprensión de cuán perfecta y cuán preciosa es la salvación del Señor, por ignorar los recursos de la vida eterna, por ignorar las cosas que Dios tiene disponibles para nosotros, nos la perdemos. El conocimiento propio, el conocimiento de mí, el conocimiento que usted debe tener de usted, es la primera condición para progresar espiritualmente. Porque solo los que se conocen a sí mismos, y esto debemos entenderlo, pensarlo, analizarlo y grabarlo. El conocimiento propio, el conocimiento que yo tengo de mí mismo, es la primera condición para yo progresar en Dios. Si yo no descubro que estoy en pecado, no vengo a Dios. Si yo no descubro que soy débil, no pido perdón, ni me arrepiento, ni pido ni busco la fortaleza disponible para mí. Si usted cree que es bueno, si usted cree que está sano, usted no va al médico. Entonces el cáncer se lo come. Ese es el pecado. Eso es lo que ocurre espiritualmente. Por eso hay tanta gente deteriorada. Hay tanta gente destruida porque no saben o no quieren saber que están mal. Entonces no buscan la salida a su situación, porque solo los que conocen o los que se conocen a sí mismos, aspirarán a tener más excelentes, las mejores o buscarán una vida más excelente porque les hace falta. Son los que se conocen a sí mismos, aspiran al progreso espiritual, a acercarse más a Dios, a obtener más de las bendiciones espirituales, conocimiento, fuerza, discernimiento en el orden espiritual.
Amigo oyente, los que no se conocen a sí mismos no serán llenos del Espíritu Santo, porque no tienen o no sienten ni hambre ni sed en su corazón. Sacamos por lo tanto la conclusión de que el conocimiento propio es absolutamente imperativo, absolutamente necesario para usted dar el siguiente paso en el orden espiritual. Usted debe preguntarse: ¿me conozco yo? ¿Qué estoy haciendo yo por mí? ¿Cuál es mi verdadera situación? Ahora, ¿por qué medio llega la gente del mundo a conocer sus propias faltas? Usando el método de introspección, dicen la mayoría. Tratan de examinar su propia conducta, recordando su pasado. En efecto, se vuelven a sí mismos para escudriñar las intenciones de su corazón y su conducta exterior. Y creo que esto es un atinado consejo de la psicología y de los profesionales de la conducta, hacer que la gente se autoexamine y que la gente aplique su propia conciencia a la situación, al desarrollo, a la vida que está viviendo. La introspección es lo que la gente generalmente llama examen de conciencia. Sin este ejercicio no tienen ellos forma alguna de conocerse a sí mismos. Con frecuencia los creyentes dicen: me voy a examinar a mí mismo para ver si algo anda mal. Tal introspección no es una obligación cristiana. Al contrario, es una gran decepción. Le ha hecho mucho daño a muchos creyentes. Para demostrarles que la introspección no es una obligación cristiana, vamos a ver las siguientes preguntas en el orden bíblico. La primera es: ¿se puede hallar en la Biblia algún encargo o algún mandato con respecto a la introspección? Y la segunda es: ¿produce realmente la introspección conocimiento de sí mismo? Y la tercera es: ¿es provechosa la introspección? ¿Recomienda la Biblia este ejercicio? ¿Es verdad que la Biblia nunca encarga al creyente examinarse a sí mismo? Un escritor señaló que hay tan solo 2 pasajes en la Biblia donde se menciona este autoexamen, pero cada uno de ellos tiene su propio alcance especial. Veamos ahora. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:28. Ese pruébese a sí mismo no se refiere a que el creyente se vaya a examinar a sí mismo en busca de la santidad. Señala de modo particular al examen que debemos hacer de nosotros con respecto al hecho de que reconozcamos el pan y la copa como el cuerpo y la sangre del Señor cuando nos acercamos a Él para comer ese pan y beber esa copa. Es una interpretación de este escritor, ya que el comer aquel pan y beber aquella copa es un testimonio. Debemos examinarnos a nosotros mismos en cuanto a que si recordamos su verdadero significado espiritual, para que no se convierta en un rito, en un mero rito simple y sin valor espiritual. De ahí que la introspección de que se habla aquí se hace con el propósito de preguntarnos a nosotros mismos que si nos llegamos a la mesa del Señor es para recordarlo a Él. No nos está haciendo el llamado para que volvamos dentro de nosotros mismos y rebusquemos nuestra falta con el fin de que podamos hacer progreso espiritual. O sea, no es un examen personal, es un examen situacional, es un examen en cuanto al acto que vamos a hacer en el instante, el acto de recordación de la muerte de Jesucristo, del derramamiento de su sangre y del compartir su cuerpo o partir su cuerpo para que nosotros fuésemos sanados. Examinaos a vosotros si estáis en la fe, probaos a vosotros. 2 Corintios 13:5. Una vez más aquí, el llamado para que examinemos nuestra condición interior está relacionado a una determinada esfera en particular y no a nosotros para conocimiento propio. En aquella época había mucha gente en Corinto que hablaba mal de Pablo. Hasta ponían en tela de juicio su condición de apóstol.
Por eso el apóstol Pablo le pidió que se examinaran a sí mismos en cuanto a si estaban ellos en la fe. ¿Por qué? Porque si ellos estaban en la fe, entonces eso mismo era testigo o era testimonio del apostolado de Pablo. ¿Cómo voy yo a dudar de que este hombre es de Dios o que el mensaje que este hombre predica es correcto? ¿Cómo voy yo a dudar eso cuando a través de ese hombre yo conocí al Señor? Y si yo estoy en el Señor es por ese hombre, en cierto modo. En otras palabras, para ponerlo más claro, se da el caso de alguien a quien Dios ha usado, a quien Dios tomó como instrumento para llevarme el evangelio, para enseñarme la doctrina que conduce al cielo. Luego yo, que me convierto al Señor a través de ese ministerio o ese ministro, crezco en el Señor, escudriño un poco la Biblia, han pasado unos años, ahora yo soy autosuficiente y yo cuestiono a este hombre. Digo, pero este hombre no es de Dios, este hombre falló aquí, este hombre falló allá. Entonces Pablo los remite a ellos mismos y le dice, bueno, si yo no soy de Dios, si mi ministerio no es de Dios, entonces ustedes ¿de quién son? Porque ustedes conocieron a Dios a través de mi ministerio. Se fija qué sencillo. Entonces a eso que se refiere Pablo, a ese examen es que se refiere Pablo en estos o en este versículo de 2 Corintios 13:5. Ahora, ese famoso autoexamen que la gente dice que se haga, ¿hasta dónde? ¿O produce este examen algún conocimiento de nosotros mismos? Hasta donde llega nuestra propia experiencia. Tenemos que confesar que la introspección o el autoexamen no nos proporciona ningún conocimiento propio. En lugar de eso buscaremos en la Escritura para ver lo que la Biblia, nos dice al respecto. Por ejemplo, en Jeremías 17:9. ¿Sabe usted lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, tu corazón y mi corazón es engañoso. Siendo de tal naturaleza nuestro corazón, ¿cómo puede la introspección ser digna de crédito, de confianza? Porque estaríamos examinándonos a nosotros mismos con un corazón engañoso. Y sería inevitable que fuéramos engañados por ese corazón que poseemos. Podemos, por ejemplo, andar mal, sin embargo el corazón me dice que estoy bien. O quizá no andemos mal, sino que solamente nos encontramos débiles. Sin embargo, el corazón nos estará condenando como que andamos mal. Si el corazón fuera perfecto, podría servir de norma, pero no es perfecto. Sin embargo, como es tan engañoso, ¿cómo podría servir de regla? El usar una norma tan inexacta para medirnos a nosotros mismos nos ha de llevar sin lugar a dudas a ser víctima del engaño de nuestro propio corazón. Amigos y hermanos, si realmente queremos examinarnos a nosotros mismos, preguntémonos primero si somos dignos de crédito, si yo puedo creer en mí. Nuestro yo es tan corrupto que Dios lo considera como algo no bueno. ¿Cómo podríamos emplearlo con propósito de introspección, de autoexamen, como parámetro? Mucha gente considera que este ejercicio interior como una virtud, pero permítase decir o diferir diciendo que esto es un error. Nosotros debemos darnos cuenta de lo complicado que somos. Nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestras emociones son complicados, difíciles. Junto con la actuación del corazón, son sumamente complicados. Nos es imposible analizarnos en forma completa y llegar a la comprensión de sus interrelaciones. Dada una situación tan compleja, nuestra introspección nunca podrá darnos un conocimiento propio exacto y un resultado confiable. Porque cuando nos ponemos a examinar nuestros sentimientos, no sabemos hasta qué punto se hayan afectados por otras cosas o involucrados en otras cosas. Por consiguiente, el conocimiento que proviene de nuestros sentimientos no es fiable. Algo que tenga la más leve influencia sobre nosotros puede alterar los resultados. Como resultado, a veces nos encontramos con paradojas como esta.
Una persona puede ser bastante fuerte en cierta materia y sin embargo no darse cuenta de ello y hasta sentirse débil en cuanto a la misma materia. Por otra parte, esa persona puede ser muy débil en otro asunto y sin embargo estar totalmente inconsciente de ello y creerse fuerte a él mismo. A pesar de todo, estos son casos comunes, pero nos demuestran claramente una cosa, que a pesar de toda la introspección y autoexamen que se haga, no se logra un verdadero conocimiento propio, un verdadero resultado. La Biblia no solo carece de mandato alguno en cuanto a la introspección, sino que además nuestra propia experiencia nos dice lo imposible que es hacer una introspección. Por lo que a la vida espiritual se refiere, el autoexamen es perjudicial. Puede producir una de dos consecuencias. Si el fruto de tal experiencia no es el autocontentamiento, entonces será la desesperación. Autocontentamiento por considerarse a sí mismo demasiado bueno o bastante bueno después de haber hecho este autoexamen. Desesperación por verse a sí mismo llenos de defectos, inconforme con el resultado. Entonces no habrá una tercera consecuencia. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En el original hay algo más que da a entender el prefijo que lleva el verbo de esa cita, y es alejarse, apartarse. La idea, amigos, es que antes de fijar los ojos en Jesús, uno debe apartar la vista de lo que no debe mirar. Yo no debo mirarme a mí. Yo no debo mirar a mi amigo, mi compañero. Debo mirar a Jesús. Nuestra vida espiritual se basa en el hecho de mirar a Jesús y no el de mirar a nuestro propio interior. Si desobedecemos al mandato de la Biblia mirando a nuestro propio interior en vez de apartar la vista de todo y mirar a Jesús, nuestra vida espiritual se verá grandemente perjudicada. Amigos y hermanos, el camino que conduce a la victoria no es el estar analizándonos continuamente, sino el tener apartada nuestra vista del mundo y de todo lo que no sea correcto en la Biblia y dirigirla hacia Jesús. Por esto o por no hacer esto es que tanta gente ha fallado, por mirar a otro o a otros, o mirarse a sí mismo. Si no estamos mirando a Jesús, amigos y hermanos, somos unos fracasados. No es el estar recordando los malos pensamientos, sino el estar rememorando los buenos. No es el deshacernos de lo que es nuestro, sino el dejar que Cristo nos llene, de tal manera que olvidemos todo lo que es nuestro y que no haya espacio para otra cosa. Apenas nos ponemos a enfocar nuestra memoria en nosotros mismos, dejamos de avanzar. Cuando yo comienzo a pensar en lo que yo soy, en lo que yo puedo ser, en lo que yo he hecho, en lo grande que soy o en lo débil que soy, estoy dejando de mirar a Jesucristo y estoy fracasando ya mismo. Confíale tus problemas a Dios, permítele a Dios que trabaje. Yo voy a orar ahí en tu carro, en tu casa, en tu oficina, ahí donde estás, ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites acercarnos un poquito más a ti para conocernos a nosotros. Señor, que nuestro conocimiento, que nuestro propio ser esté depositado a tus plantas. Mira aquellas personas que en este momento descubren su debilidad y vienen a ti a pedir perdón. Fortalécele, ayúdanos, danos el conocimiento necesario para conocernos nosotros y conocerte a ti y dejar de pecar, dejar la perversidad, fortalecer nuestro carácter, dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar la mentira, dejar lo que no te agrada. Danos la fuerza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu sangre pase por nuestro ser y nos cambie. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Mira aquellos que por primera vez se acercan a ti. Sálvales, escribe sus nombres en el libro de la vida y guárdales hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Dios les guarde, su hermano Ezequiel Molina Rosario.